Los conflictos. ¿Qué más? ¿Qué dice Rosy? Venga, venga. Dime. Si lo estabas diciendo. La disciplina, eso es, la disciplina, los conflictos, ¿verdad? Estuvimos hablando. Estuvimos viendo que era un tema complicado, ¿verdad? Quizá el más complicado de todo lo que tiene que ver con la doctrina de la iglesia local. Estuvimos viendo cómo a nadie le gusta, ¿verdad?, ser disciplinado. Estuvimos viendo ese texto en Hebreos 12, capítulos 11, ¿verdad? La disciplina al principio a nadie le gusta, pero luego da fruto apacible de justicia, dice, ¿verdad?, ese texto. Estuvimos viendo, en primer lugar, el precepto de la disciplina. Vimos cómo la disciplina no es algo propio, una tendencia propia de una denominación, no es un capricho de la iglesia, no es una tradición, no es una recomendación, es un precepto 100% bíblico, ¿verdad? Y aquí no se trata de si lo hacemos o no lo hacemos, de lo que se trata es de obedecer a la palabra de Dios, llevando a cabo, cuando es necesario, este precepto de la disciplina. Estuvimos viendo distintos ejemplos bíblicos de la disciplina en el Nuevo Testamento, vimos creo que bastantes textos en ese momento. Pero como habíamos dicho, la disciplina es algo que no es gustoso, con lo cual tenemos o hay situaciones para evitar llegar a esa disciplina. Punto número 2 que estuvimos viendo, la prevención de la disciplina. Y como vimos dos cosas para prevenir ser disciplinados. ¿Cuál era la primera de ellas? Conocer las normas. Conocer las normas, eso era fundamental. Para que no nos multen en la carretera tenemos que saber que no podemos ir a más de una determinada velocidad. Es decir, una adecuación de esas normas, una instrucción apropiada. Y estuvimos viendo el texto de 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? ¿Y dónde tenemos la instrucción para no ser disciplinados? En la palabra de Dios. ¿Vale? Ese es el primer punto que vimos. El segundo punto que vimos es aplicar el juicio propio o aplicar el discernimiento. Si nosotros nos examinamos, nos autoexaminamos a nosotros mismos, veremos dónde está el problema y por lo tanto pondremos medios para evitar llegar a ese punto de la disciplina, ¿verdad? Este mismo juicio nos librará de ser juzgados por el Señor, y estuvimos viendo 1 Corintios 11:32, Hebreos 12, estuvimos viendo ahí distintos puntos que nos hablan de eso. Con lo cual, prevención de la disciplina, instrucción apropiada y juicio propio. El tercer punto, y ahí es donde nos quedamos, es el proceso de la disciplina. Y aquí distinguimos dos situaciones. La primera de ellas es cuando existe un conflicto con otro hermano. Y estuvimos viendo ese texto clave fundamental de la disciplina en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. ¿Recordáis? Y aquí estuvimos viendo 3 pasos de la disciplina. ¿Cuál era el primer paso? Hablar con tu hermano. Cuando tienes, digamos, un conflicto con un hermano, ese hermano que se ha sentido agravado por otro, tiene que coger y tiene que proactivamente hablar con ese hermano. Ese es el primer punto. Hablar o intentar arreglar las cosas entre esos hermanos. ¿Cuál es el segundo punto? Si eso no llega al éxito, el segundo punto es Llamar 2 testigos. Llamar 2 testigos, que estuvimos viendo que no podían ser o no deberían ser testigos de parte de este hermano agravado, que sería mejor que fueran testigos, que fueran, entre comillas, un poco más afines al agravante para que no hubiera duda acerca de la parcialidad o no de esos hermanos. Y si una vez puesto delante de esos testigos, de esos 2 o 3 testigos, si no había una resolución, ¿qué había que hacer? ¿Cuál es el tercer punto? De llevarlo a la iglesia, ¿verdad? Para que se pudiera coger y llevar a un punto de acuerdo o de resolución de esta situación. Y la iglesia es el punto final que tenemos, donde si no se llega a ese acuerdo y la iglesia entiende que ese hermano de verdad ha agravado al otro, puede llegar incluso a apartar al hermano que ha realizado ese agravio a otro de la comunión de la iglesia como una manera preventiva para que ese pecado no se extienda dentro de la iglesia. Pero al final también estuvimos viendo que el fin último de esa disciplina, ¿cuál era? ¿Era el castigo hacia ese hermano? La restauración. La restauración, ¿verdad? Lo estuvimos viendo en el versículo 15 de Mateo 18, que dice que si ganares a tu hermano, ¿verdad? Ese éxito tiene que ver con la restauración o la
reconciliación. Ahí nos quedamos en este punto primero, cuando hay un proceso con un hermano en conflicto. Pero también hay un segundo punto, que es que no haya un conflicto entre hermanos, sino que haya un hermano que tiene un pecado claro, un pecado en su vida, ¿verdad? Una situación donde no hay un problema entre dos personas, sino que es un hermano que tiene un pecado claro en su vida. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? En primer lugar, lo que hay que decir es que la Iglesia tiene la facultad o tiene el deber de averiguar qué ocurre con este hermano, ¿vale? Hay mucha gente que puede pensar que, oye, pues uno que es miembro de la Iglesia no tiene que meterse por qué en su vida, pero eso no es correcto. Cuando uno pasa a formar parte de la membresía de la Iglesia, al formar parte de ello, tiene que tener en cuenta que la Iglesia tiene que guardar una determinada forma de vida y que no puede consentir un pecado abierto dentro de la Iglesia. La libertad que tenemos como creyentes en ningún caso nos da libertad para coger y para hacer lo que nos dé la gana sin la interferencia de la Iglesia. Vamos ahí a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Vamos a volver a leer ahí el texto, versículo 17. Mateo 18, 17. Si me lo puedes leer, Carlos, por favor. Si no los oyere a ellos, dilo a la Iglesia. Y si no oyere a la Iglesia, tenle por gentil y publicano. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, en esta última parte, si no oyere a la Iglesia, tenle por gentil y publicano, le está dando autoridad a la Iglesia. La Iglesia, actuando de acuerdo con la palabra de Dios, puede declarar a esta persona si es perdonado o no lo es y tiene que apartarlo de la comunión de la Iglesia. Por lo tanto, aquí hay un tema de autoridad. La Iglesia tiene autoridad para conocer y tomar medidas cuando hay un hermano que está en pecado abierto. Vamos también, Conchi o Pepe, ¿me podéis, por favor, buscar Mateo 16, 19? Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí está el Señor Jesucristo hablando ¿con quién? Pedro. Con Pedro, ¿verdad? Esta autoridad que le da Pedro es una autoridad que se hace extensiva a cada uno de los creyentes y a la Iglesia en concreto. Este texto hay que verlo dentro del contexto también de la disciplina de Mateo 18, 15 al 17 que hemos estado viendo. Por lo tanto, en primer lugar, la Iglesia tiene la facultad para poder coger y averiguar acerca del pecado de ese hermano. En segundo lugar, esta, indagación que pueden realizar los líderes de la Iglesia no quiere decir que luego los líderes de la Iglesia tengan la facultad para tomar una decisión acerca de la disciplina de una persona. Esa disciplina de la persona corresponde a la Iglesia, corresponde a la asamblea de la Iglesia. Los líderes de la Iglesia, una vez realizada esa investigación, pueden coger y dar una recomendación, pero la decisión final corresponde a la Iglesia. Pepe, por favor, ¿me puedes buscar 1 Corintios 5, versículos 3 al 5? 1 Corintios, capítulo 5, versículos 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya que como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí lo vamos a ahondar un poquito más en este texto, versículos 1 al 5, pero lo que queda claro es que aquí hay un hermano que está en pecado, luego lo veremos. ¿Y de quién es la autoridad, según dice aquí el apóstol Pablo, versículo 4, para coger y tomar una decisión acerca de la conducta de este hermano?
Fijaros, versículo 4 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, los líderes de la iglesia y mi espíritu, dice, ¿qué dice? Reunidos vosotros. Reunidos vosotros, es decir, reunida la iglesia, reunida la asamblea de la iglesia, es la que tiene la facultad de tomar una decisión en este sentido. La autoridad de la iglesia para ejercer la disciplina con el pecador que no se arrepiente. Puede tener una recomendación por parte de los líderes de la iglesia, por parte del líder de la iglesia, que es el pastor, junto con los diáconos, pero la autoridad corresponde a la iglesia. Y el tercer punto que tenemos que ver aquí es que se tiene que hacer todo lo posible para poder coger y averiguar el punto correcto. Es muy de las iglesias, sobre todo cuando hay determinados temas, que hay un poquito de lo que llamamos radiomacuto. ¿Sabéis lo que es el radiomacuto? No. Pues el radiomacuto es que Carlos dice, oye, yo te cuento, tío, Carlos luego se lo dice a Clara, y Clara luego se lo dice a Matías, y Matías a Erika, un poco lo que es el teléfono estropeado, que también se llama, y aquí algunos decimos eso, radiomacuto, ¿vale? Marujas, dice otro por ahí. Entonces, los cotillas o todo ese tipo de cosas, y eso no está bien, hermanos, los chismes, el ir hablando de uno a otro sobre un determinado tema, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta que se debe, cuando hay un problema, se debe de investigar y hay que llegar a la verdad, y que todo ese tema de chismes y todo eso no es bueno. Volvemos ahí a ese texto en 1 Corintios, capítulo 5. Vamos a ver un ejemplo de disciplina en la iglesia con un hermano, con un miembro de la iglesia que estaba en pecado. Volvemos ahí a ese texto, vamos a ir leyendo desde Marvin, así un texto cada uno, hasta el versículo 5. Vamos a ir hasta el versículo 5, luego daremos un salto también en algún otro texto. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, y vamos a ir hasta el versículo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ven, paramos ahí un momento. ¿Qué pecado había aquí? ¿Había qué? Fornicación. ¿Y era un pecado que era conocido de la iglesia? Sí, ¿no? Porque de hecho, dice el texto, de hecho, se oye que hay entre vosotros, es decir, todos sabían acerca de este pecado, sabían que había una persona de la iglesia que tenía un pecado abierto, era conocido por parte de todos, un pecado de inmoralidad. Seguimos, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Fijaros ahí que el apóstol Pablo ya está diciendo que si hay ese pecado y esa persona no se está arrepintiendo, volvemos a Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, el tal que dice aquí debe ser quitado en medio de vosotros, ¿verdad? Quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Continuamos, versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente en juzgado al que tal cosas ha hecho. Seguimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Versículo 13, siguientes. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fijaros aquí de nuevo está dando esa instrucción y se está refiriendo a ¿quién? Sí, al fornicario. No tiene nada que ver aquí Timoteo en todo esto. Está hablando a un miembro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué dice versículo 13? A los que están fuera, si alguien está fuera, es porque hay alguien dentro, ¿verdad? También si nos vamos al versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues de vosotros a este perverso que está ¿dónde? Entre vosotros. Es una persona de la iglesia, es un miembro de la iglesia. Entonces vemos aquí claramente como hay un pecado claro, es un pecado conocido,
se ha hecho una correspondiente investigación y le corresponde a la Iglesia, versículo 4, el coger y tomar una decisión sobre ello. Y la decisión que se toma es quitar a esa persona fuera de la congregación. Por lo tanto, tenemos en el proceso de la disciplina que distinguir dos puntos importantes. En primer lugar, cuando hay un conflicto entre hermanos. En segundo lugar, cuando hay un miembro de la Iglesia que está en pecado. Una vez hemos visto el proceso, lo que tenemos que ver aquí es el por qué. ¿Por qué hay que coger y ejecutar la disciplina? El propósito de la disciplina. Está claro que la disciplina es un castigo y que la ejecución de ese castigo no agrada a nadie. Pero ¿cuál es el propósito de esta disciplina? ¿Cuál creéis que es el propósito de esta disciplina? Encaminar nuevamente la persona. Bien, ese podría ser uno de ellos que hemos estado viendo. Vamos a ver dos propósitos fundamentales del ejercicio de la disciplina. El primero de ellos es intentar que esa persona cambie, la restauración. Los hemos estado viendo también en este texto de Mateo 18. Pero hay otro también. ¿Qué ocurre cuando uno coge y va al médico y le dicen, pues mira, tienes una verruguita aquí detrás en la espalda y si lo vas dejando, esa cosita que tienes ahí se puede, ¿qué? Extender, ¿verdad? Se puede extender el resto del cuerpo y lo que ahora está muy focalizado puede contaminar, puede afectar a todo el cuerpo, ¿verdad? Eso, en términos bíblicos, ¿cómo se llama? ¿El qué? La levadura que... Ahora vamos ahí, ahora vamos con ese texto. Lo que se intenta buscar con la disciplina es un proceso de santidad. Es decir, de coger y de dejar apartada a la Iglesia del pecado que está cometiendo ese miembro. Si vemos ahí, como decía Conchi, 1 Corintios, estamos todos en ese texto, capítulo 5, vamos ahí, versículo 6, creo que le toca a Jacobo, por favor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si nosotros como Iglesia dejamos ese pecado o pecadito que pueda haber ahí, el problema que pueda haber con ello es que eso puede contaminar, puede extenderse, puede infectar a otros miembros de la Iglesia. La levadura, vamos, estaba Jacobo, Paqui, porfa. Marcos, capítulo 8, versículo 15. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 15. ¿Qué? ¿Me puedes buscar? Venga. Marcos 8, 15. Paqui, o tierra llamando a Paqui. Marcos 8, 15. ¿Qué símilo o qué se utiliza en la Biblia cuando habla de levadura? ¿Cuál es la idea que da aquí? Sí, más o menos. Cuando nosotros cogemos, un momento, cuando nosotros cogemos y hacemos un bizcocho, yo no soy muy de estas historias, pero ¿para qué se utiliza la levadura? Para aumentar, ¿verdad? O sea, la levadura tiene una ¿qué sobre el resto de la masa? Una influencia. La levadura, sobre todo tomada en el Antiguo Testamento, es una ilustración de influencia sobre algo, ¿vale? Frecuentemente simboliza la influencia del pecado sobre una persona, o en este caso, sobre la Iglesia. Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Guardaos de la levadura de los fariseos, es decir, de la influencia que estaban realizando los fariseos sobre ellos, o la levadura, la influencia de Herodes. ¿Por qué? Porque, como dice este texto que hemos leído en 1 Corintios 5, versículo 6, o en Gálatas 5:9, si alguien me puede buscar Gálatas 5:9 rápido también, una cosa muy pequeña puede coger y puede afectar al resto
de la iglesia, de manera que si como iglesia no tomamos cartas en el asunto, no quitamos esa parte, puede infectar al resto de la iglesia. Por lo tanto, la disciplina es una manera de mantener la santidad dentro de la iglesia. Gálatas 5:9, ¿lo tiene alguien? Yo. Venga. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gracias. Gracias, Luis. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, en primer lugar, el propósito de la disciplina es mantener la santidad dentro de la iglesia. El segundo propósito, que ha comentado Vivian antes, es la restauración. La restauración. Vamos a 2 de Corintios, todos, por favor. 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2. Vamos a ver ahí los versículos que van desde el 5 hasta el 11. Del 5 al 11. De Yanira empezamos contigo y vamos ahí uno cada uno hasta el 11. Si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado solo a mí, María. sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Seguimos. 2 de Corintios 2. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. El que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Dios. 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bien, ¿qué situación tenemos aquí, en este texto que hemos estado leyendo? Evidentemente hay un hermano que ha cometido un pecado, que ha causado una ofensa, y esa ofensa ha tenido su efecto en la iglesia, ¿verdad? Dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, dice, sino en cierto modo a todos vosotros, ¿verdad? Hay una ofensa y esa ofensa ha tenido su efecto en toda la iglesia. Lo primero que hace aquí el apóstol Pablo, ¿qué es? Perdonar. Es decir, no tomar una venganza personal, ¿verdad? Renuncia a una venganza personal. Si vamos ahí, versículo 6, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha habido una ofensa? ¿Ha afectado a la iglesia? Versículo 6. Ya le han reprendido, ¿verdad? Ha habido un proceso de disciplina dentro de la iglesia. Le basta a tal persona esta reprensión, ¿hecha por quién? ¿Por el apóstol Pablo? Por muchos, ¿verdad? O sea, hecha por la asamblea de la iglesia. Ha habido un proceso de disciplina y ¿esta ha sido suficiente en ese proceso? Sí ha sido suficiente, porque dice aquí el apóstol Pablo que le ha bastado a tal persona la reprensión que ha sido hecha por la iglesia. Y por lo tanto, una vez esa persona ha sido reprendida, disciplinada por parte de la iglesia y eso ha tenido su efecto, ¿cuál es el siguiente paso? Perdonarle y consolarle, ¿verdad? Versículo 7, ahí entramos en ello. ¿Es tiempo de qué? Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, ¿vale? Una vez que esa persona ha cogido y se ha arrepentido de su pecado, es tiempo de misericordia y de restauración de esa persona. Versículo 8 también habla de ello, por lo cual os ruego que confirméis el amor que hay, dice versículo 8, el amor para con él. Aquí es una situación distinta de la que hemos estado viendo antes, porque ha habido un proceso de disciplina, ese proceso de disciplina ha tenido su efecto, esa persona se ha arrepentido de su pecado y es el momento de perdonar, de tener misericordia, de restaurar y de recuperar a la comunión, de restaurarlo a la comunión de la iglesia. Luego ya el coger y si esa persona tenía cargos en la iglesia, restaurar a los cargos que tenía antes, ya es una decisión de la iglesia, habría que ver esa situación, pero lo importante aquí es que ese hermano ha pecado, se ha arrepentido y se le ha restaurado a
la comunión de la iglesia y ninguno de los hermanos debe de tener con él una situación de incomodidad, sino que todo lo contrario, debe demostrarle afecto y perdón, ¿verdad? Propósito de la disciplina, por lo tanto, 2 puntos importantes. En primer lugar, la disciplina es importante porque es necesaria la santidad dentro de la iglesia. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Y en segundo lugar, el propósito de la disciplina es la restauración de ese hermano una vez se ha arrepentido de esa situación. Vamos al siguiente punto. Sí. Es importante el versículo 8. Por lo tanto, Sí. ruego que confirméis el amor hacia él. Eso es. Confirmarlo, o sea, ya lo amaban. Sí, es lo que hemos hablado antes. Es decir, hay que dejar de lado esa situación y restaurarle con amor, ¿verdad? Con ese amor, con ese afecto y perdón. La prioridad de la disciplina. Punto número 5. ¿Es importante la disciplina dentro de la iglesia? Sí, ¿por qué? Para mantener la santidad, hemos dicho antes. Quizá lo primero que haya que responder es el primer punto de la lección, porque es un mandato bíblico. La disciplina es importante porque es un mandato bíblico. Ahora veremos también distintos puntos, pero muchas veces decimos, ¿para qué vamos a coger y tener un mal rollo con un hermano? No merece la pena. O puede coger y si nosotros ejercemos la disciplina contra un hermano que está en pecado, lo más probable es que se marche de la iglesia, es decir, que siga haciendo lo que está haciendo y simplemente que se vaya de la iglesia a otra. Se puede decir que la disciplina también es necesaria hasta por amor al mismo hermano. También. Ahora vamos a ver, William, rápido. Que hermano, que es increíble porque el versículo 11 es claro cuando dice para que Satanás no tome ventaja sobre la iglesia, ya sea que no se corrija el hermano, Satanás toma ventaja de la iglesia por no haber una corrección, o ya sea porque la iglesia tenga un resentimiento hacia el hermano y no tenga una restauración. De una u otra forma, Satanás puede coger ventaja. Entonces nos llama precisamente a eso, a tener santidad para que Satanás no utilice ese pecado dentro de la iglesia, y nos llama también a restaurarle para que no haya ese resquemor hacia ese hermano. Vale, ahora sabe que me llama la atención en 1 Corintios 5:13, ¿sí? Dice, porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso entre vosotros. Cuando hablamos de este pecado, habla del pecado de fornicación, ¿sí? Sí. No otro pecado. En este caso concreto, sí. En este caso, sí. Vale, porque ¿a qué voy, no? Porque yo vengo de una iglesia en mi pueblo y no era por juzgar, pero había alguien que pues su pareja era inconversa y era muy difícil, pero tenía mucho el anhelo de servir. Entonces yo digo, a veces hay cosas que solamente Dios es el único que conoce el corazón de cada uno, porque ella servía constante, pero tenía esa lucha. En el momento no lo conoció, pero ya era su esposo. Y había gente dentro de la iglesia que no tenía ese anhelo de servir. Entonces cuando decimos que desechamos, que corregimos, yo digo, ¿y aquí dónde vamos, varón? Si hay gente de la iglesia que no tiene ese anhelo, esas ganas por buscar alma, por servir, y hay gente que, porque la persona no quiere realizar, orando, claro, poco a poco, ahí cómo se puede entonces enlazar. Hay que ver la situación particular de cada uno. Lo que tú me estás diciendo es un matrimonio donde uno de ellos es inconverso, por lo que te he entendido. Pero ahí no tiene nada que ver, ahí no hay un pecado de fornicación porque están casados. No, ellos no están casados. Pero me has dicho que era su hermano, su esposo, perdón. O sea, su pareja, pero Vale, pero de todas formas va en un proceso de aprendizaje. O sea, ella apenas está empezando en el camino del Señor y todo va en un proceso de aprendizaje y poco a poco el Señor va a poner en su corazón la decisión que tiene que tomar, que casarse realmente. Eso es. Pero a veces tomamos, aunque sea inconverso, pero es un proceso de crecimiento espiritual. Ahí al final, esta persona lo que tenía que hacer es, hay un pecado efectivamente de fornicación si no están casados. Entonces lo que tienen que hacer esa persona es casarse, para no estar en ese pecado. ¿Vale? Pero eso, o sea, que una persona tenga el deseo de servir al Señor no quiere decir que esté en un pecado abierto. Y ese pecado abierto hay que cubrirlo. Y si él de verdad está bien con el Señor, querrá cubrir también ese pecado. Porque también hay pecados que ahora fornicación, pero también hay pecados que no vemos. Que Totalmente. Ahí son más difíciles de juzgar por parte de la Iglesia. Por eso. Sí, veo que todo lo que se está tratando es con el fin de restaurar. Sin duda alguna. Hasta los
no conocen a Dios envían a las cárceles a los delincuentes para restaurarlos, no para eliminarlos. Entonces aquí entra ya el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio del Espíritu Santo, el que nos enseña, el que nos dice realmente. Porque hasta el tiempo de Jesús no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces es el Espíritu Santo el que convence a ese pecador del camino, ¿no?, de la desviación que está teniendo, ¿no?, como debe caminar. Sí, está claro que el propósito, como hemos visto antes, es doble: santidad dentro de la iglesia y restauración que tenemos. Seguimos, que si no se nos va. Prioridades de la disciplina. La disciplina es importante, ¿verdad? Es importante. ¿Y por qué es importante? Vamos al primer punto. Como testimonio. Como testimonio. La disciplina sirve también de un testimonio para el mundo. Han salido, por ejemplo, en televisión, así cosas un poco, pues en no sé qué iglesia ha habido un problema con niños, por ejemplo, o cosas así, cosas muy, muy duras. ¿Qué pensaría el mundo si nosotros no tomamos una determinación sobre esa situación? Si nosotros, que pretendemos una supuesta santidad, no tenemos disciplina contra determinadas situaciones, pues lógicamente no tendríamos un buen testimonio dentro de nuestra comunidad. Podrían decir: sí, sí, vosotros sois así, pero mira, tenéis esto y fijaros, luego decís que sois muy santos y todo eso. Sin embargo, la iglesia tiene que guardar su testimonio delante del mundo, y por lo tanto es muy importante la disciplina cuando existe un pecado abierto, como una manera de tener un buen testimonio hacia los demás. El segundo punto que podríamos ver también importante, que es lo que hemos visto antes también, es como freno, es decir, para guardar, ¿verdad?, esa santidad. La disciplina pone un freno al pecado en la vida de los creyentes. Me había quedado por ahí, creo que con Carolina. Carolina, ¿me puedes buscar 1 Timoteo 5:20, por favor? 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. A los que persisten en pecar, y espérate ahí, sí, te he cortado ya aposta, perdóname. A los que persisten en pecar, repréndelos ¿cómo? Delante de todos. Y uno diría: ¿y por qué delante de todos? ¿Qué nos dice el mismo versículo? Para que los demás también teman. Para que los demás también teman. Es decir, es una manera de dar ejemplo. Cuando se coge y se toma la disciplina, cuando uno ve que se está tomando esa disciplina delante de todos, otras personas que puedan estar pecando pueden poner freno en su vida ante esa situación de pecado. El propio versículo nos lo está diciendo, para que los demás también teman. Si los creyentes saben que si están en un determinado pecado les va a esperar una situación de disciplina, se pensarán antes de tener un determinado pecado. Es un ejemplo también hacia otros. Tercer punto que vemos aquí. Hemos dicho que la disciplina es importante porque es un acto de obediencia, es un mandato de Dios, y el Señor mismo dio ejemplo. Cuando Adán y Eva cogieron y pecaron, ¿qué hizo el Señor? ¿Pasó de ellos? ¿O tuvo disciplina hacia ellos? ¿Qué pasó? Los expulsó, ¿verdad?, del huerto del Edén, con las consecuencias que ello tuvo. Cuando Moisés cogió y en lugar de llevar las tablas de la ley las rompió, ¿eso tuvo su consecuencia? Por supuesto. El rey David, por ejemplo, el rey David, que estamos estudiando ahora en 1 Samuel, también tuvo desobediencia en su vida. Por David y Betsabé tuvo, ¿verdad?, ese pecado de fornicación ahí. ¿Cuál fue el castigo de Dios? ¿Tomó Dios disciplina contra David? ¿Cuál fue el castigo? Murió el hijo, ¿verdad?, que estaban esperando. El Señor coge y disciplina. Por lo tanto, la disciplina es un acto de obediencia. Y luego, además, tenemos que verlo también desde un punto de vista positivo, porque la disciplina también produce bendición. También produce bendición. Si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, tenemos aquí el texto famoso de Ananías y Safira. Todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Estaban, ¿verdad?, los creyentes vendiendo sus posesiones y llevándolos
a los pies de los apóstoles. Y este matrimonio, Ananías y Safira, vendieron una propiedad y con lo que llevaron, ¿qué hicieron? No lo dieron todo. Sustrayeron una parte, ¿verdad? Llevaron solo una parte. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese pecado? La muerte, ¿verdad? Y como consecuencia, o sea, tuvo una disciplina. Y como consecuencia de esa disciplina, ¿qué pasó? Versículo 11. Vino gran temor sobre toda la iglesia. Vino gran temor sobre toda la iglesia, es decir, esta disciplina por parte del Señor fue un testimonio hacia los demás, sirvió como freno hacia otras personas que pudieran pensar hacer lo mismo, ¿vale? Porque cogió y dijeron, ojo, que si yo hago esto, me puede venir un pecado, pero también fue de bendición para la iglesia. Versículo 14, por favor. Versículo 14. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así hombres como mujeres. Fue de bendición para la iglesia, porque añadido a la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles, esta disciplina, esta manera de llevar la iglesia trajo la bendición del crecimiento. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Una iglesia santa, una iglesia que está fuera de pecado, es una iglesia que está dispuesta a ser bendecida por parte del Señor. Y vamos con el último punto, que nos faltan 5 minutos, rápido. Los problemas de la disciplina. Practicar la disciplina es uno de los aspectos más difíciles dentro de la iglesia. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué creéis que es difícil? Porque no es agradable, está claro. A veces rechazan la disciplina. ¿Perdón? A veces rechazan la disciplina. Porque se puede rechazar la disciplina, efectivamente. Vamos a ver aquí una serie de cosas que marca la lección. En primer lugar, resistencia de parte de los parientes. Es habitual que en las iglesias no solo esté uno, sino que haya otras familiares dentro de la iglesia. Pues a lo mejor tu marido, a lo mejor tu mujer, a lo mejor tus hijos, a lo mejor hermanos u otros parientes dentro de la iglesia. ¿Creéis que esas personas van a ser sensibles cuando uno de sus familiares ha pecado y la iglesia está ejerciendo disciplina con esa persona? Sí, claro, obviamente. El ser humano es emocional. Si mi primo le hace daño, pues mi primo pues, me importa más que el tuyo. Con lo cual esas personas, digamos, no son sensibles a esa disciplina y pueden generar un problema en la iglesia. Por ejemplo, que todo el grupo familiar salga de la iglesia, ¿verdad? Especialmente es importante en iglesias pequeñas, ¿no? Puede ser un problema. Yo conozco iglesias donde estaba el pastor, por ejemplo, a lo mejor, imaginemos la iglesia del pastor Corri, que esté su padre, su madre pastor, su hermano es diácono, que esté Corri, su hermana, y haya otros familiares ahí. Imaginaros que saliera todo el grupo familiar de la iglesia, pero por ello la iglesia no debe coger y no debe ejercer disciplina. No, ¿verdad? El fundamento de la santidad establecido por Dios debe de prevalecer sobre los lazos familiares. ¿Por qué también qué otros problemas se pueden presentar? Una ausencia de espiritualidad. Hemos estado viendo, ¿verdad?, en el texto anterior, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gio, porfa, Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Al hacerlo, pues considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, para poder restaurar a ese hermano es necesario que el que restaura sea como carnal, que sea espiritual, ¿verdad? Es necesario que sea espiritual, y cumplir con este requisito no siempre es fácil, porque si el hermano que intenta restaurar al que ha pecado no es espiritual, ¿qué puede enfrentarse ese hermano que ha pecado? ¿Qué me estás contando? Mírate tú. Eso, por ejemplo, no puede ser ejemplo, pero luego puede presentarse un hermano que, en lugar de tener como finalidad el propósito que hemos hablado antes de restauración, tenga un propósito de destrucción, es decir, se convierta en un Torquemada, o sea una especie de tribunal de la Santa Inquisición. Y tampoco ese es el motivo, porque además
eso puede llevar a que un hermano que ha cometido un determinado pecado, si encuentra entre sí hermanos que no son espirituales, ¿verdad? Dice aquí este versículo que ha leído Gio, dice, restauradle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, no sea que tú mismo seas tenido, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Y decía que un hermano que no sea espiritual y que intente machacar a esa persona a través de la disciplina, puede llevar a que ese hermano que ha pecado, ¿vale?, tenga también un espíritu o pueda añadir otros pecados como, por ejemplo, orgullo, por ejemplo, enojo, por ejemplo, malicia, por ejemplo, calumnia, es decir, pueda agregar a sus pecados porque pueda sentirse atacado y no vea en esa disciplina un espíritu de restauración. Por lo tanto, la disciplina y la restauración deben de ser ejecutadas con un espíritu que sea controlado por el Espíritu Santo. Tercer punto que vemos aquí, rápido, la preocupación. Podemos decir, bueno, es que ahora que la iglesia está creciendo mucho, no vamos a coger y no vamos a ejercer la disciplina, porque eso puede provocar que haya otros hermanos que se sientan ofendidos porque se haya aplicado esa disciplina. Hay iglesias que tienen un foco, o el foco puesto en el crecimiento, y son laxos a la hora de mantener esa santidad porque puede perjudicar ese crecimiento. ¿Eso es correcto? No es correcto, ¿verdad? No podemos bajar los estándares que establece la palabra de Dios para conseguir ese fin. Y por último punto, la incertidumbre. ¿Qué puede provocar la disciplina? ¿Qué puede provocar la disciplina? Es verdad que hay determinados pecados que son muy claros, lo que hablaba antes, por ejemplo, la hermana, un pecado, quizá, o sea, ese también, pero un pecado de adulterio, por ejemplo, o un pecado de estar enseñando cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios, cosas así muy claras, ¿vale? Pero ¿y qué pasa con las otras cosas que pueden ser un poco más grises? Por ejemplo, que no se ven, cosas así. Por ejemplo, la mentira, la envidia. Correcto. Porque son pecados no tan vistos, ¿verdad? Marón, disculpe, estos Sí. pecados por lo menos que, que no, uno cree que los tiene solo el mundo, las personas incrédulas, pero están también en la iglesia, que es, lo dice, está en Corintios 5, 9, del 9 en adelante. Dice, más bien os escribo que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, ladrón. Con él tal ni aun comáis. Esos pecados uno cree que están solo en el mundo o son las personas incrédulas, pero se ve también en las iglesias. Muchos de todos esos pecados. Sí, está claro que además ya hemos hablado de esto también en otras clases, que para Dios no hay una escala de pecados. Sí. Lo que sí son distintas son las consecuencias de cada pecado. No es lo mismo que yo coja y le diga a Carlos, qué feo eres, a que coja y mate a Carlos. Evidentemente los dos pueden ser pecado, pero las consecuencias de cada pecado son distintas, ¿vale? Puede haber una incertidumbre acerca de lo que debe o no debe ser disciplinado, y ahí siempre nos tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Siempre nos tenemos que ir a la palabra de Dios. Por lo tanto, y terminamos con ello, desafío para cada uno de nosotros. En primer lugar, debemos de hacer autoexamen de cada uno de nosotros. Júzgate a ti mismo. Recordar que era uno de los puntos de la prevención de la disciplina. Tenemos también que ayudar a los líderes de la iglesia, quienes tratan de obedecer la palabra de Dios. Debemos de orar al Señor para que no nos permita caer en esa tentación y nos intente mantener en ese punto de santidad. Y luego también debemos de ser prontos, ¿verdad?, a restaurar, a tener una actitud de perdón y de reconciliación. Si nosotros estamos buscando el enfrentamiento, eso no nos va a llevar a ningún sitio. Al final, y todo tiene que quedar en eso, el punto fundamental de la disciplina es la restauración del hermano que ha pecado y que por supuesto quiere arrepentirse. Muchas veces, gracias a Dios, casi siempre
antes que tenemos que llevar el asunto a la iglesia, la persona muestra una actitud de su corazón que quiere cambiar. Entonces, nadie tiene que pasar por este proceso. Eso es. Solo tiene que decir, reconozco el error y quiero corregirlo. Y claro, cada creyente que lleva el Espíritu Santo tiene un deseo para hacer esto. Y otra cosa es que si empezamos a echar personas por cualquier tontería, pues echamos todos nosotros, porque de una manera u otra hemos fallado, hemos cometido un error. Lo que está diciendo Pablo es cuando uno abiertamente continúa con arrogancia en la cara de la iglesia, sin reverencia, respeto para la palabra, es otra cosa. Hay que tomar pasos con esta actitud, pero todos somos pecadores. Y eso es una casa para pecadores. Pero la idea es que tenemos que tener una reverencia para la palabra y seguir al Señor y crecer en la fe. Y respecto a la situación, tenemos aquí pasos para ser miembros. Hay que ser salvo, bautizado, y así los miembros ya han pasado los filtros. Entonces cada miembro puede servir porque han pasado los filtros. Hay personas que están viviendo juntos que no son casados. Por eso tenemos una fórmula para ayudarles a casarse. La iglesia ayuda a programar la boda, ayudar con la comida, para ayudar a la persona a andar en santidad. Entonces no es pago, es amor. Y para llevar bendición a la vida de la persona. Pero en resumen es esto, de yo quiero seguir a Cristo, yo quiero tener un corazón abierto y quiero amar a los demás y glorificar al Señor. Y a veces, casi siempre la persona, cuando hay un asunto, hablamos, ellos se arrepienten en el momento y no es necesario seguir llegar a ese punto. Pero esa parte que dice el pastor es el primer paso de la disciplina. No quiere decir que la disciplina no se ejerza. Lo que quiere decir es que en ese primer paso generalmente nos quedamos y no tenemos que llegar a otro punto, pero lo que sí tenemos que conocer es que hay ese punto de la disciplina y que se puede llegar ahí y que la iglesia no desea en ningún caso llegar ahí porque la idea siempre es la restauración. Muy rápido, Deyanía, que nos vamos ya 5 minutos de tiempo. Que todos podemos fallar y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces también en el momento de que queramos reprender a alguien, nos necesitamos reprender a alguien, ponernos en los zapatos y decir cómo quisiera yo que me reprendieran si fuese yo. Eso es también. No llegar y decir delante de todo el mundo, es que usted está haciendo algo. Primero con amor, con sabiduría y evitar lo que se pasa ahora es considerarte a ti mismo. Considérate a ti mismo en Gálatas 6.1. Bien, paramos aquí. Próxima semana vamos a ver la oración, la iglesia y la oración. Próxima semana seguimos.